Conocí a una chica que me pareció perfecta para mí. Nuestra relación avanzó muy rápido, y empecé a dormir en su casa después de unas 2 semanas de vernos. La primera noche que estuvimos juntos, ella me asustó bastante. Es una de esas cosas de las que no te puedes librar fácilmente. Estaba tumbado en la cama junto a ella leyendo en mi teléfono cuando se da la vuelta y me mira fijamente a los ojos. No dice nada, solo me mira. Hola, le digo. Hazme una pregunta, respondió ella. Me reí cuando me preguntó eso pensando que era solo un intercambio lindo, pero ella extendió la mano y me apretó el brazo. Hice una mueca de dolor. Oye, eso duele. No me soltó. De acuerdo, ¿te gusta que durmamos juntos? Pregunté. Sí, dijo ella, volviéndose a girar para dormir. Fue una experiencia tan surrealista, y tan aleatoria. Obviamente, al día siguiente le saqué el tema, pero me juró que no lo recordaba. Incluso le enseñé un pequeño moratón que tenía en el brazo por donde me había agarrado. Seguía sin acordarse y nos reímos un poco, aunque me di cuenta de que el moratón le había molestado mucho. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Pensé que estaba dormida y de repente se dio la vuelta y empezó a mirarme a los ojos de nuevo. Hazme una pregunta, dijo. ¿Tengo que hacerlo? Le pregunté. Sí. Volvió a darse la vuelta. Al parecer, su lógica funcionaba igual que la de cualquiera de mis profesores de primaria. Oye, ¿me estás tomando el pelo? Solo una pregunta por noche, dijo. Suena benigno, pero su tono tenía un sentido de finalidad. Tuve miedo de intentar otra pregunta. La siguiente semana pasó sin ningún incidente terrible. Todas las noches se daba la vuelta y me pedía una pregunta, y cada noche yo le hacía alguna pregunta inocente solo para satisfacerla. Le preguntaba si le había gustado el restaurante, o si estaba cansada, pequeñas cosas como esas. Por extraño que fuera, me sentía feliz y no veía la razón por la que este extraño truco de hablar con el sueño debía perturbarme demasiado. Sin embargo, mi sueño estaba recibiendo un golpe bastante fuerte, y cada noche sentía que me hundía más en una permanente falta de energía, como si mi batería estuviera perdiendo capacidad. Hubo una noche en particular en la que me sentí extremadamente cansado y me dormí antes que ella. Me desperté en algún momento de la noche con su mano agarrando mi brazo, pidiéndome otra pregunta. Esta noche no, le dije, vuelve a dormir. Tienes que hacer una pregunta, dijo ella. Frustrado, intenté callarla con una pregunta absurda. Bien, ¿cuándo moriré? Después de mí. Ella se apartó mientras yo me sentaba de la forma en que había dicho esas palabras, mi cuerpo inmediatamente rompió en un sudor frío, y mi estómago se revolvió. ¿Qué has dicho? Pregunté, enfadado. Una pregunta. No, esta noche no. La agarré. No quería hacerle daño, solo estaba muy frustrado, y hay que reconocer que bastante asustado. Empecé a sacudirla. Esta noche no, tienes que decirme, ¿qué está pasando? ¿Por qué me haces esto? Estaba gritando fuertemente en este punto. Ella no respondió inmediatamente hasta que de repente se giró y me empujó. Mi mente casi esperaba algún tipo de fuerza sobrenatural, pero finalmente fue mi equilibrio el que me atrapó. Con las rodillas metidas debajo de mí y sentado en el borde de la cama, no había forma de detener mi caída. Caí hacia atrás, quedando atrapado entre la cama y la pared. Me levanté, gritando aún más, pero ella ya se había dado la vuelta en la cama. Finalmente me puse a coger algunas prendas de ropa y salí por la puerta. Llevaba un tiempo quedándome con ella, y solo había vuelto a mi apartamento durante el día ocasionalmente. Terminé la noche de sueño allí, temblando de rabia. Ella me llamó por la mañana preguntando dónde había ido. Intenté explicarle lo que había pasado, y creo que la asustó más que a mí. ¿Te empujé de la cama? Preguntó. Sí, justo contra la pared. Dije, esto tiene que parar. No sé realmente qué es, pero tiene que parar. Soy feliz contigo, pero no sé, siento como si me estuvieran astillando, incluso cuando las noches son tranquilas. Tengo miedo, dijo ella. Decidimos dormir separados por la noche. Creo que ella quería que al menos nos viéramos para poder consolarla, pero yo pensaba sobre todo en mí. Me sentí muy aliviado de estar separado, y no me había dado cuenta de la magnitud del estrés que había sufrido. Incluso me fui a la cama mucho antes de lo habitual, y me acomodé para lo que esperaba que fuera una noche sin preguntas. Me desperté. El reloj marcaba las 3:22 de la madrugada. No estaba seguro de por qué me había despertado. No oí nada, todas las luces estaban apagadas. Incluso encendí la lámpara pero no noté nada. No estaba seguro de que hubiera pasado nada.
Todavía estaba casi dormido, pero de repente me sentí un poco culpable por toda la situación. Tal vez había exagerado y me preocupaba el disgusto que pudiera haberle causado. Cogí mi teléfono para enviarle un mensaje. Ella ya me había enviado uno. Hazme una pregunta, decía, con fecha de las 3:21 am. El mensaje me había despertado. Apagué rápidamente el teléfono, como si eso fuera a cambiar algo. Volvía a sudar frío, totalmente despierto. Apenas tuve tiempo de procesar lo que acababa de ver antes de que mi teléfono empezara a sonar. Era ella. No iba a contestar al teléfono. Todo aquello empezó a parecer una broma de mal gusto, y rápidamente perdí mi anterior sentimiento de culpa. Apagué el teléfono por completo y me esforcé por volver a dormir. Sentí que lo único que necesitaba era un día y una noche de descanso. 3:52 am. Unos golpes en mi puerta me despertaron y casi me meo encima. Sabía que era ella, y mi miedo creció sin límites mientras me dirigía a la puerta principal y miraba hacia afuera. Allí estaba ella, hermosa pero fantasmal, en un lugar donde no debería estar, de pie en el pasillo pacientemente. Apoyé la cabeza en la puerta, tratando de decidir qué debía hacer. No abrí la puerta, pero decidí probar suerte. ¿Cómo puedo hacer que esto pare? Pregunté, tan fuerte como pude. No puedes, dijo ella. Volví a mirar por la mirilla y ya no estaba. Abrí la puerta de golpe y salí al pasillo. Se dirigía hacia el ascensor, aparentemente sin saber que yo estaba detrás de ella. Estuve a punto de pedirle que se quedara, preocupado por su viaje en ese extraño estado, pero egoístamente la dejé ir. Incluso tuve el horrible pensamiento de que si le pasaba algo, al menos eso me solucionaría las cosas. Al día siguiente me preguntó cómo había ido la noche, y le mentí diciéndole que todo había ido bien. Según sus propias palabras de la noche anterior, no podía evitarlo, pero al menos podía intentar controlarlo o entenderlo. Las siguientes semanas, apenas dormí, e intenté muchas preguntas diferentes, y ninguna de las respuestas era precisamente reconfortante. ¿Por qué no puedo detenerlo? Decía que era inevitable. ¿Le has hecho esto a alguien más? Dijo que no. ¿Quieres hacerme daño? Ella dijo que no. Puedes mentir. Volvió a decir que no. Puede que haya desperdiciado una pregunta. ¿Qué esperaba que dijera? Intenté todas las cosas que se me ocurrieron, pero las preguntas sobre el tema no parecían ganarme terreno. Cada noche perdía otro pedacito de mí mismo, y creo que hubo algunas semanas en las que realmente no dormí nada, consiguiendo tal vez 5 horas en total en todo el periodo. Una noche, después de semanas de intentos, intenté algo diferente, algo mucho más específico. ¿Cuál es el número exacto de días que tendremos una relación romántica después de hoy? 112, dijo ella. A la noche siguiente, otra pregunta. ¿Cuál es la razón por la que nuestra relación romántica termina? Me muero, dijo ella. Cada noche, profundizaba más. ¿Cuál será la causa de tu muerte? La inanición. ¿Cuál será la causa de mi muerte? Electrocución. ¿Dónde morirás? Cerca. ¿Puedo evitar que te mueras? Sí. Entonces, ¿se puede cambiar el futuro? Sí. ¿Cómo puedo evitar que mueras? No me mates. Sus palabras me hicieron entrar en un pánico duradero. Comprendí lo que me decía, pero a pesar de mi agotamiento y desesperación, seguí intentándolo. Buscaba más y más aclaraciones, pero sus respuestas siempre eran demasiado vagas. 6 veces más intenté dormir en otro lugar, incluso una vez me alojé en un hotel sin decirle cuál sería. Apareció, de la nada, en medio de la noche, llamando a mi puerta. Llamé a varias personas en busca de soluciones. Llamé a médicos e incluso a una vidente, pero mi corazón no estaba realmente en la búsqueda. Mi mente había caído en una idea hace tiempo, y aunque me llenaba de vergüenza, no podía quitármela de la cabeza. Intentaba ayudar, pero no había nada que pudiera hacer. Nuestra relación se iba desmoronando poco a poco durante el día, y era difícil para ella comprender la verdadera gravedad de la situación. También me negué a compartir muchos de los detalles con ella porque sabía que la asustaría aún más. Intenté seguir investigando, pero con el tiempo volvía a las mismas preguntas, habiendo olvidado muchas de sus respuestas. Debería haberlas anotado, pero cada noche la falta de sueño se acumulaba y me impedía pensar con claridad. En algún momento sé que finalmente incliné la balanza hacia la locura y me avergüenzo de lo que hice después. Una sensación de claridad me invadió una vez que lo acepté, y me odio a mí mismo, pero estaba casi emocionado por hacerle mi siguiente pregunta. ¿Dónde podría esconder tu cuerpo para que nadie lo encuentre? La escotilla cerca de tu antiguo campamento.
Sabía exactamente dónde había mencionado. Había una pequeña zona en el bosque, cerca de la antigua casa de mis padres, con un terreno lo suficientemente llano para una tienda de campaña. Nunca la encontrarías si no supieras que estaba allí, pero un paseo de 5 minutos desde el camping te llevaba a una escotilla cuyas puertas solían estar cubiertas de tierra y hierba. Se abría a una pequeña bodega. Al día siguiente, sorprendí a mi novia con una acampada. Nuestra relación había llegado a su recta final, y le expliqué que estaría bien tomarse un descanso y alejarse un tiempo. Disfrutamos de nuestro día juntos y, sinceramente, me olvidé temporalmente de las cosas horribles que quedaban por hacer. Ella se merecía algo mucho mejor. Llegó la noche y nos sentamos frente al fuego, con su cabeza apoyada en mi hombro mientras luchaba contra el sueño. Ella no podía verme, pero yo lloraba y esperaba que no se durmiera para poder quedarme en ese momento. Lo siento, dijo, casi dormida. Está bien, vamos a resolverlo. Me senté allí con ella un rato más, esperando que cambiara de opinión. Te amo, susurré. Demasiado tarde. Estaba dormida. La levanté de su silla y me la llevé al bosque. Finalmente encontré la vieja escotilla y la acosté en el suelo cerca de ella. Me costó un rato abrirla, apartando años de suciedad y hojas con los brazos y los pies. Tenía en la mano un candado nuevo que había traído con nosotros. La levanté de nuevo y bajé con ella al sótano, colocándola de nuevo en el centro de la habitación. Me senté contra la pared más alejada del sótano y me quedé dormido. Me desperté con ella de pie frente a mí. En ese momento empecé a pensar en la persona que tenía delante como alguien completamente diferente a la mujer que había conocido. ¿Sabrá ella que la amo? Le pregunté. Sí, dijo ella. Antes de que pudiera darse la vuelta y regresar al campamento, subí corriendo las escaleras y cerré las puertas de la escotilla tras de mí, asegurándolas con un candado. Pero me quedé allí durante mucho tiempo, sabiendo que mi novia estaba al otro lado. ¿Podría realmente dejarla allí? Los últimos meses se me vinieron a la cabeza, todos a la vez. Me quedé allí, sintiendo cada grano de la frustración y el agotamiento que me habían asolado durante toda nuestra relación. Luego lo comparé con lo que sentía cada vez que oía su voz. Incluso en los momentos de ira, su voz era mi favorita. Conocía a personas que pasaban la mayor parte de sus relaciones sin hablarse. ¿Podría ser tan malo lo que nos estaba pasando como para que yo considerara hacerle daño? Creo que incluso había soñado con llevar a cabo todo esto, dejándola allí, lidiando con la culpa mientras intentaba olvidar todo lo sucedido. Casi sentí como si realmente lo hubiera hecho, y a estas alturas, ella no había estado dentro solo unos segundos, sino días. Tan rápido como había cerrado las puertas de la escotilla, las volvía a abrir. Mi novia pasó junto a mí, de vuelta al campamento. Avergonzado y agotado, me derrumbé. No estaba seguro de cómo podría enfrentarme a ella cuando se despertara. Pasar por el aro me despertó más que nada, y me di cuenta de lo egoísta que había sido con toda la experiencia. ¿Quién sabía las implicaciones de lo que estábamos viviendo, las posibilidades? Volví al camping poco después para encontrarla despierta y preocupada por dónde estaba yo. Me llevó un par de horas y supuso un montón de disculpas casi incoherentes, pero se lo conté todo. Lo solté todo, completamente, incluso lo que había planeado cuando nos fuimos de acampada. No sabía cómo reaccionaría. Creo que ella tampoco lo sabía. En última instancia, dijo que quiere ayudar a tratar de entender lo que está sucediendo, y lo que podemos hacer para evitar que cause más daño. Ambos sabemos que llevará mucho tiempo, pero la quiero y pienso dar todo lo que tengo. Eso fue hace 4 noches. Ella sigue preguntando, pero algo ha cambiado. Ya no siento que estoy lidiando con esto solo, y tengo mucha esperanza. Las cosas no son perfectas, pero anoche dormí muy bien. La semana que siguió a los acontecimientos del camping puede haber sido la más feliz de toda nuestra relación. No podía entender cómo podía aceptarme, o incluso amarme, después de lo que había planeado hacer. No solo planeado, sino empezado a hacer. ¿Cómo puedes aceptarlo? Le había preguntado. ¿Cómo puedes aceptar que casi te mate, en última instancia, porque me faltaba el sueño? Porque sé que me amas, dijo ella. La amo, y sé que el amor que sentía por ella fue lo que impidió que ocurriera algo mucho peor aquella noche en la escotilla. No puedo explicarlo, pero había una niebla sobre mí, nublando todos mis pensamientos. Pensando en los meses anteriores, apenas podía recordar nada de ese tiempo. No solo las noches y las preguntas, sino incluso los días.
Había sentido un trasfondo tan fuerte de ira e impaciencia que al final estaba totalmente consumido, aunque en ese momento me parecía tan racionalizado. Qué ridículo pensar que podría haber estado mirando a la cara de un milagro cada noche y haberlo odiado. Una vez que se disipó la niebla, solo pude sentir lo mucho que la amaba, y supe en realidad que le había estado sucediendo a ella, no a mí. Los efectos estaban ahí, pero apenas los había notado. Había perdido una cantidad considerable de peso, y caminaba a un nuevo ritmo que de alguna manera tenía la mitad de vida que antes. Era como si la hubieran vaciado. Encontré un nuevo enfado. No contra ella, sino contra el tiempo que nos había robado lo que fuera este misterio. Hablamos en la primera semana después de cómo podíamos vivir con ello, y seguir adelante en paz. En el fondo, eso no era lo que queríamos ninguno de los dos, y el único camino verdadero para nosotros era desentrañar los orígenes de nuestra situación. Me doy cuenta de que nunca he mencionado nuestros nombres. No quiero compartirlos particularmente, pero puedo darles algunos marcadores de posición. Llámala Amelia, y llámame Jack. Después de lo que podemos llamar nuestro tiempo de vacaciones, Amelia y yo trabajamos juntos en un plan junto a una lista de objetivos. Necesitábamos una estructura. Ante todo, queríamos entender lo que había estado ocurriendo y, si era posible, detenerlo. A fin de cuentas, nos parecía conveniente que la fuente de los problemas también pudiera responder a cualquier pregunta que tuviéramos, así que tomamos precauciones para asegurarnos de que realmente pudiéramos beneficiarnos de la información. Empezamos a recopilar una lista de preguntas que nos gustaría que nos respondieran. Parece que sería bastante sencillo preguntar qué está pasando, pero yo sabía por experiencia lo vagas que podían ser algunas de las respuestas. Pensaba anotar las respuestas cada noche cuando las contestara, pero Amelia tuvo la sugerencia de grabar también las interacciones, así que mantuvimos una cámara cargada en un trípode junto a la cama. Hasta el momento, no había reunido ninguna prueba de que estas cosas hubieran estado sucediendo, y ella también tenía curiosidad por sí misma. El plan salió bien, y en el mejor de los casos ambos habríamos admitido que era una experiencia divertida estar al borde de un fenómeno tan extraño, especialmente una vez que lo trabajábamos juntos como pareja. Estoy orgulloso de nosotros, dije una noche. Sí, yo también, dijo ella. Han pasado cosas que dan miedo, pero eso tiene que formar parte de alguna manera, ¿no? Quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para ti, le dije, todavía no sé qué pasó antes, pero voy a compensarlo. Sea lo que sea, lo superaremos. Lo sé, dijo ella, sonriendo. Era la primera noche de lo que sería el inicio de nuestra investigación oficial. Las preguntas que había hecho durante la semana anterior habían sido en su mayoría marcadores de posición e intentos rápidos de información y, en su mayoría, no habían dado lugar a nada útil. Amelia se durmió primero. Había pocas posibilidades de que lo hiciera, dado lo extrañamente excitado que estaba por nuestra primera pregunta de la lista. Prácticamente me senté en la cama con el cuaderno en la mano durante las 2 horas siguientes. Llegó la hora y el cuerpo de Amelia se agitó. Con los ojos abiertos, se giró hacia mí, con la misma frialdad y cálculo de siempre. No esperé a que me lo pidieran. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Ya tenía la cámara en marcha y estaba ansioso por la respuesta. Nunca con ninguna otra pregunta en el pasado recordaba una pausa tan larga antes de la respuesta. Ella seguía mirándome con una expresión inexpresiva, casi como si no hubiera oído, pero yo me limité a esperar. Finalmente, hizo un sonido. No era una palabra, y no sonaba como un nombre. Casi parecía que no podía decirme su nombre y que eso era lo más cercano que podía hacer. La forma en que lo dijo tenía el primer indicio de emoción que había escuchado de ella, y con ese mínimo sonido, me hizo llorar. No entiendo por qué tuvo tal efecto en mí. Creo que finalmente interioricé el hecho de que realmente se trataba de otro ser, y tal vez Amelia y yo éramos las víctimas en esta situación junto con ella. No puedo transmitir el sonido que hizo, pero fue lo suficientemente parecido como para que por fin tuviera algo con lo que seguir. Llámala Grace. Le mostré a Amelia las imágenes en cuanto se despertó al día siguiente. Cuando Grace dijo su nombre, había sido tan silencioso que la cámara no lo captó, pero no importaba. Amelia estaba fascinada con las imágenes, e incluso el hecho de verse a sí misma moviéndose y hablando fue suficiente para que se paseara por la habitación. No estaba segura de si estaba enfadada, o asustada, o incluso emocionada. ¿Grace?, preguntó, casi para sí misma. Bueno, eso no es lo que dijo exactamente, pero es lo más parecido que puedo decir, dije. ¿Crees que si la llamas así, obtendrás algún tipo de reacción?
No lo sé, pero creo que vamos por buen camino. Ella nunca había mostrado ninguna emoción como esa. Creo que está tan poco dispuesta como nosotros. El plan continuaría, y nos alegramos de tener la primera pregunta de la lista respondida y grabada, pero desgraciadamente la noche siguiente se interrumpió. Poco antes de las 21, llamaron a la puerta. Ninguno de los dos esperaba a nadie, y en su mayor parte nos habíamos mantenido al margen durante los últimos meses. El instinto hizo acto de presencia y le pedí a Amelia que se metiera en el dormitorio, incluso en el armario. Me acerqué a la puerta y me asomé para ver a un hombre de más o menos mi edad, de pie a unos metros de la puerta. ¿Quién es? Le llamé. Es difícil de explicar, en realidad, dijo, vengo en son de paz. Tenía un tono de voz bobo, pero mi instinto me decía que mantuviera la puerta cerrada. Inténtalo, dije. Esto va a sonar muy extraño, pero en realidad estoy buscando a alguien, he llamado a todas las demás puertas aquí en el pasillo, pero no la conocen. ¿A quién buscas? Esa es la parte extraña, dijo, en realidad no la conozco, solo sé que debo encontrarla. Por la noche tengo estos sueños locos. Ni siquiera puedo, se interrumpió, y durante unos segundos pareció perdido. Solo necesito encontrarla. No sé por qué, no sé realmente cómo, pero al menos sé que está cerca de aquí. ¿Te suena algo de esto? Preguntó. Lo siento, vivo aquí solo, dije. Sí. Sí, puede que tengas razón, dijo, salvo que ya he hablado con el propietario y sé que una mujer alquila este apartamento. Así que, estaba más cerca de la puerta de lo que había estado al principio, y fue extremadamente sutil, pero puse la mano en el pomo y pude sentir que lo probaba desde el otro lado. Intenté mantener la calma. Mira, no hay nadie más aquí, y honestamente me estás asustando, creo que sería mejor que te fueras. Puedo llamar a la policía, y tal vez ellos puedan ayudarte a encontrar a quien buscas. Seguí mirando al hombre a través de la mirilla, y vi un extraño cambio en su rostro. Casi como si una persona hubiera estado allí un momento antes, y ahora fuera otra. Solo te habrías dado cuenta si los hubieras visto cambiar de lugar. No puedes protegerla para siempre, dijo, con una voz que sonaba igual, pero que no lo era. El cambio se produjo de nuevo, y supe que el hombre original estaba allí de nuevo. Sacudió la cabeza varias veces y se frotó los ojos. Por supuesto, dijo, mira, lo siento. Me voy, no sé realmente lo que me pasa, y lo siento. Lo entiendo. Se fue. Oí cómo se abría y cerraba el ascensor en el pasillo, pero esperé un rato junto a la puerta por si acaso. Esa noche, Amelia y yo dejamos el apartamento tan sigilosamente como pudimos y fuimos al mío. No había garantía de que fuera a ser más seguro, pero lo parecía temporalmente. Las dos estábamos asustados por el visitante, pero en todo caso era más información que nos podía servir, y nos proporcionaba más resolución. Las siguientes noches transcurrieron con un tono real de esperanza y optimismo. Me centré en hacer preguntas sobre la propia Grace, con la esperanza de que eso nos llevara a alguna parte. ¿Eres diferente a Amelia? Ella dijo que sí. ¿Quién era el hombre que vino a visitarnos? Dijo que era un enemigo. ¿Qué es usted? Dijo que no lo sabía, que era la respuesta más desconcertante que podía haber dado. Imaginaba una entidad con supuestos conocimientos infinitos, y la única pieza que le faltaba era el conocimiento de su propio ser. ¿Quieres hacer daño a Amelia? Ella dijo que no. ¿Quieres hacer daño a alguien? Otra vez no. ¿Qué quieres? Ella dijo que quería vivir. ¿Hay alguna manera de que podamos hablar contigo durante más tiempo? Sí. ¿Cómo podemos hablar contigo durante más tiempo? Con un médico. ¿Qué médico puede ayudar a hablar con usted durante más tiempo? El hombre médico. ¿En serio? Me molestó esa respuesta, pensando que era innecesariamente vaga, y no redujo nuestras opciones. ¿Vendrá ese hombre a por ti otra vez? Siempre. ¿Quiere hacerte daño? Sí. ¿Quiere hacernos daño? Sí. ¿Quieres que te encuentre? No. ¿Estás viva? Apenas. Siempre podía decir cuando la información era importante porque enviaba un escalofrío por mi espina dorsal. Grace dijo que apenas estaba viva, pero no sabíamos si eso significaba que estaba muriendo o en proceso de crecimiento. Seguimos grabando, ajustando nuestra lista y haciendo más preguntas. ¿Siempre has estado con Amelia? No. ¿Cuándo empezó esto para ella? Cuando era niña. Esa fue la gran pregunta, le dije a Amelia al día siguiente, creo que es exactamente lo que hemos estado buscando. Creo que nunca sabremos exactamente lo que está pasando si no averiguamos cómo empezó. Yo también he estado pensando mucho en eso, dijo ella, levantando la vista de su ordenador.
Se había pasado los últimos días buscando en internet todo lo que podía sobre sucesos similares al nuestro, sin mucha suerte. Solo hay una cosa que hacer, continuó, tenemos que encontrar a mi madre. Sus palabras tenían mucho peso. El padre de Amelia murió cuando ella era muy pequeña, y durante los primeros años solo estaban ella y su madre. Después de 3 años que Amelia no recuerda, su madre la dio en adopción, junto con una carta que le fue guardada hasta cierta edad. En ese momento, Amelia quería desesperadamente encontrar a su madre y entablar una relación con ella, hasta que leyó el mensaje de su madre. La carta constaba de 3 frases. Por favor, no intentes nunca localizarme ni ponerte en contacto conmigo. No responderé a ninguna comunicación y no deseo verte. Por tu seguridad y la mía propia, por favor, mantente alejada. Ya había leído la carta y, al principio de mi relación con Amelia, habíamos discutido todos los escenarios posibles, intentando dar el mejor giro posible a la historia. Yo mismo había pensado en la carta en el contexto de todo lo que había sucedido, pero había estado esperando para sacar el tema con Amelia, sobre todo porque quería estar seguro de que sería útil antes de mencionarlo. Si estamos tratando de encontrar el inicio, esto tiene que ser algo, dijo Amelia. ¿Estás segura? Pregunté. Si le preguntamos a Grace, creo que puede llevarnos directamente a ella, pero eso podría iniciar más problemas de los que resuelve. Lo sé. Todavía estamos a tiempo de olvidarnos de todo esto, dije, detener la investigación, vivir con ella, tal vez utilizarla para ayudar a algunas personas. Si ese tipo aparece de nuevo, simplemente llamamos a la policía. Creo que este es finalmente nuestro último punto de inflexión. Lo sé, dijo ella, vamos a hacer esto. Hasta el final, cueste lo que cueste. No tardamos en encontrar a la madre de Amelia. Grace nos dio las respuestas que necesitábamos, y en el transcurso de solo 2 noches de preguntas, tuvimos suficiente para encontrarla. Se llamaba Susan Kingsley y vivía a unas 12 horas de donde estábamos. El viaje fue difícil para Amelia desde el punto de vista emocional, aunque se mantuvo tranquila y reservada. Me había ofrecido a ir solo, pero ambos pensamos que era una mala idea poner mucha distancia entre nosotros. Llegamos allí al día siguiente, con una pregunta nocturna en el camino que no le revelé a Amelia. ¿La madre de Amelia la quiere? Había preguntado mientras Amelia me miraba desde el asiento del copiloto. Sí, dijo Grace. Me pareció que las cosas habrían sido mucho más sencillas si la respuesta hubiera sido simplemente no. Una vez que llegamos, no perdimos el tiempo. Amelia esperó en el coche y yo subí directamente a la casa. Finalmente, una mujer salió a la puerta. Parecía bastante simpática y cálida, mientras abría la puerta sonriendo. Hola, ¿puedo ayudarle? Preguntó. Hola, me llamo Jack, ¿le importa que le pregunte si es usted Susan Kingsley? Respondí. Toda su postura cambió. Perdió la sonrisa y empezó a cerrar la puerta. Me pregunté si cada vez que abría la puerta, esperaba una visita como esta. Señora, por favor, dije rápidamente, metiendo el pie en la puerta. Estaba siendo más agresivo de lo que me hubiera gustado, pero no iba a renunciar a esta oportunidad. No, si se trata de ella, no puedo hablar de ello, no quiero pensar en ello, gritó, todo el tiempo empujando la puerta contra mi pie. Solo tengo algunas preguntas, le grité, por favor, algo le está pasando y solo queremos entender. Algo se apoderó de mí y no pude evitar lo que dije a continuación. Casi la mato. Los empujones en la puerta cesaron, y pude escuchar a Susan comenzar a llorar al otro lado de la puerta mientras se desplomaba. Entré en la casa y ayudé a trasladarla a un sofá. Estaba llorando y enfadada por mi presencia, pero me pareció que extrañamente había hecho algún progreso. Por lo menos había conseguido entrar en la casa. No hablé durante un rato y me limité a sentarme con ella. Me sentí mal porque Amelia estaba sentada de nuevo en el coche, pero no podía arriesgarme a molestar a Susan de nuevo. Después de unos 8 minutos, ella habló. Amelia era solo una niña, dijo. No dije nada. Susan hablaba como si yo no estuviera en la habitación. Era solo una niña, continuó, su padre murió, y no puedes imaginar lo que se sintió. Estaba perdida, pero no podía estarlo porque la tenía a ella. Así que ella me mantuvo con los pies en la tierra, incluso cuando yo no podía estarlo. Y era dulce, y era pura, y tenía el cabello castaño. Su voz se quebró varias veces, pero especialmente cuando mencionó el cabello castaño. Escuché, pero me pregunté. La Amelia que yo conocía tenía el cabello rubio.
No había ido de excursión desde que su padre estaba vivo, y después de un par de meses, pensé que sería terapéutico ir a una corta y llevar a Amelia conmigo, casi como si hubiera alguna manera de que pudiera estar cerca de él. Tal vez sería algo así, dijo, mucho más tranquila en ese punto, y realmente haciendo contacto visual. La caminata estuvo bien, y prácticamente la llevé en brazos todo el camino hasta esa pequeña montaña. Le encantó. Su cabeza giraba en torno a cada hoja que pasaba por delante de nosotros, o miraba para encontrar uno de los pájaros que había llorado, dijo. En la cima de esta caminata en particular, hay un pequeño manantial, lo suficientemente profundo como para acostarse, pero apenas. Estaba cansada y pensé que podríamos sentarnos un minuto y luego volver a bajar. Le temblaban las manos. Me resbalé en el agua, y recosté a Amelia sobre mi pecho, dijo. Luego cerré los ojos y me quedé dormida. Me miró la cara durante un rato, y yo seguí escuchando. Ella se desprendió de mí, y yo no me desperté. Cuando lo hice, miré y ella estaba flotando, boca abajo, al otro lado del manantial. Me apresuré a acercarme, tiré de ella y empecé a gritar. No recuerdo exactamente lo que dije o lo que hice, pero lo único que pensé fue, por favor, no la dejes morir. No lo hizo, ofrecí, dándome cuenta de que no había hablado desde que entré. No lo hizo, dijo Susan. De hecho, todo el tiempo que estuve gritando, ella me miraba, totalmente bien, muerta de miedo por todo el ruido que estaba haciendo. Finalmente me calmé y me limité a abrazarla. Una vez que se me pasó la adrenalina, me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. ¿Qué? Pregunté. No era mi hija, dijo, su color de cabello era diferente, sus ojos eran diferentes. La forma en que su piel se sentía, la forma en que su nariz se arrugaba. En ese momento, lo sabía todo sobre ella, sabía cómo olía, y todo era diferente a partir de ese momento. Así que ahí estaba yo, en la cima de esta montaña, sosteniendo a una niña que me mira como si fuera su madre, y no tengo ni idea de quién es. Contuve la respiración. Busqué por todas partes ese día y no pude encontrar nada. Le conté a otros lo que me había pasado, la llevé a docenas de médicos, incluso me hice una prueba de ADN, pensando que demostraría que no era la misma, pero cuando llegó, decía que seguía siendo ella, dijo. No puedo imaginar lo que se sintió, dije, y entiendo que estuvieras asustada. Fue más que eso, Jack, dijo ella, sorprendiéndome que recordara mi nombre, no solo estaba asustada, estaba enfadada. Era solo una niña, y todo ese miedo acabó haciéndome sentir y pensar las cosas más horribles. Sus palabras estaban golpeando un poco cerca de casa. Hacía cosas mínimas que eran muy extrañas, y había cambiado lo suficiente como para que no pudiera quitarme la sensación de que no pertenecía a la familia. Sentí que me estaba volviendo loca, y sabía que estaba exagerando. Pasaron los meses, y seguía así. Es como si estuviera bajo un hechizo, y se puso mucho peor. Me descontrolé, y un día la llevé de nuevo a esa misma excursión, justo al manantial donde todo empezó. Podría haber terminado la historia yo mismo. En cierto modo, ya lo había hecho. La llevé hasta allí para ahogarla, dijo, dirigiéndome una mirada que me produjo las mismas emociones que sentí cuando oí a Grace decir su nombre. Lloré en el salón de Susan, sabiendo que su historia era muy parecida a la mía. Pero no pudiste hacerlo, justo en ese momento final, logré decir. No pude, y cuando me detuve y la dejé ir, la miré, dijo, no podía creer lo que había hecho. Era diferente, y aunque no creía que fuera exactamente mi hija de antes, sabía que era su madre entonces, y que había planeado esta cosa horrible. No podía entenderlo. Todo ese odio por algo que había amado tanto. Entonces no pude superarlo y la entregué. No sé si hice lo correcto, pero al menos no creí que fuera seguro para ella estar cerca de mí. No creo que nada de eso fuera culpa tuya, dije. Fue mi culpa, dijo ella, que tú estés aquí es solo parte de ello. Sabía que algún día, alguien aparecería y me haría preguntas sobre ella. Solo estamos tratando de entender. Las cosas que nos han estado sucediendo, me cortó levantando la mano y negando con la cabeza. No quiero saberlo, dijo, sí quiero, pero no lo hago, porque creo que no debo saberlo. Puede que no lo creas, pero sigo pensando que lo mejor para Amelia es estar lejos de mí. Temía por mí cuando era pequeña, pero después temía por ella. No puedo ofrecerte nada que te ayude, excepto esto. Salió de la habitación durante unos segundos y volvió con una tarjeta. Tenía un número de teléfono escrito a mano, una dirección y el nombre de Howard Mann. Me acordé de una de mis primeras preguntas a Grace, en la que me dijo literalmente Dr. Mann, pero en aquel momento lo había entendido mal.
Tenía que mejorar para pensar de forma más crítica en sus respuestas. Unos 2 meses después de darla en adopción, llegó esa tarjeta por correo junto con una carta. Dijo: sé que te he contado la historia corta, pero fuimos a muchos médicos. Ninguno me ayudó, ni me creyó realmente, pero supongo que en la comunidad médica se corre la voz, incluso hasta los rincones más oscuros. La carta decía simplemente que había oído las historias, que las creía y que podía ayudar. Decía que podía enseñarme a hablar con ella de verdad. ¿Nunca te pusiste en contacto con él?, pregunté. En realidad sí lo hice. Iba a ser mi último esfuerzo para hurgar en este misterio, pero no importó, dijo. El día después de que me enviara eso, se suicidó. Dime, Jack, se inclinó hacia mí y casi susurró. ¿Quién se ofrecería a ayudar y luego haría algo así? Le escribo esto mientras nos dirigimos a esta nueva pista. En todo caso, el misterio no ha hecho más que crecer, pero me alegro de haber visitado a Susan. Le conté toda la historia a Amelia, y casi creo que habría entrado a conocer a su madre, pero al final no era el momento. Sin embargo, se vieron a través de las ventanas de la casa y del coche, e incluso se saludaron justo antes de que nos fuéramos. Amelia había esperado casi toda su vida un momento así, y personalmente no creo que la historia entre ellas termine ahí. Un día volveremos con todas las respuestas y sin más preguntas. Hola, habla Amelia. O escribiendo. En realidad estoy usando una cosa de voz a texto, así que supongo que podría ser cualquiera de las dos cosas. La verdad es que estoy cansada, pero necesitaba escribir esta actualización. Jack fue realmente el que guardó todas las notas, pero cuando pienso en todo lo que hemos escrito, todo eso podría ser nuestra última marca real en el mundo. Todo en nuestras vidas se reduciría a nuestros últimos garabatos. Así que quería que mi voz estuviera aquí, una especie de yo también he vivido y he amado. Hemos sido tan víctimas de todo esto que intentamos controlar cómo acaba todo, aunque eso signifique contar nuestra historia. No creo que haya mucho más que contar. Quería empezar hablando de cómo me siento, y es un eufemismo decir que es difícil de explicar. La verdad es que puedo sentir a Grace. Siempre la he sentido, solo que no sabía lo que era, y creo que todavía no lo sé. Imagínate lo que sería pasar toda tu vida con alguien que está a unos centímetros de ti, con su barbilla casi apoyada en tu hombro, por lo que puedes sentirla, te acostumbras a su respiración, pero nunca sabes realmente que está ahí, solo porque siempre ha estado ahí. Entonces, un día, estás hablando con alguien y te dicen, ¿quién es el que está detrás de ti? Giras la cabeza y haces contacto visual con alguien que ha estado respirando en tu cuello durante más de 20 años. Eso es lo que creo que ha pasado con Grace. Toda mi vida, al menos lo que puedo recordar, ella ha estado ahí, como un fragmento de cristal enterrado dentro de mí. Desde que esto comenzó, había pensado que si eso era cierto, si realmente hay alguien ahí dentro de mí, entonces tal vez había alguna manera de que pudiéramos comunicarnos. Ella hablaba con Jack a través de mí, pero si compartimos el mismo cuerpo, tenía que haber una forma de conectar. Empecé a usar un truco de meditación para ver si podía encontrarla. Me imagino en una habitación blanca. Ni siquiera una habitación, más bien un cubo blanco. Estoy contra una pared y no hay nada más que una puerta amarilla en el lado más alejado de mí. Intento bloquear todo lo demás y solo me siento en esa habitación, esperando que Grace entre por la puerta. Deseando que entre por la puerta. Imagino que la llamo, que tal vez esté al otro lado, en una habitación sin luz, buscando un pomo. Me fijo en la madera pintada de amarillo, y estudio cada detalle de ella, pero nunca se abre. Con el tiempo, la habitación se fue detallando cada vez más en mi mente, y me resultó más fácil ir allí y desconectar todo lo demás. Esperaba poder encontrar esa habitación en un sueño, lo más cerca posible de mi subconsciente, y encontrar allí a Grace. Un poco fuera de tema, pero también creo que es importante compartir que hemos hecho algo bueno recientemente. No todo ha sido fatalidad y tristeza. Jack quería mantenerse centrado en la misión, pero surgió una situación de la que no podíamos alejarnos. Pasábamos por un pueblo de camino a la dirección del Dr. Mann cuando recibimos una alerta ámbar, se habían llevado a un niño. ¿Cuántas veces en mi vida había visto algo así y casi inmediatamente me había olvidado de ello? No a propósito, pero simplemente no había forma de ayudar. Sabía que Grace cambiaría eso. ¿Quién se llevó al niño desaparecido? Jack preguntó esa noche. Anthony Lawrence, dijo Grace. Al día siguiente lo denunciamos anónimamente a la policía, y esa noche, al salir de la ciudad, oímos en la radio que lo habían detenido y que el niño había sido rescatado. Caso cerrado.
Esa es otra razón por la que es tan importante para mí hablar, porque me doy cuenta de que también tengo que ser una voz para Grace. Sea lo que sea, ella ayudó a ese niño. Creo que si tuviéramos que vivir con Grace para siempre, al menos nos aferraríamos a la capacidad de ayudar a otras personas. Sin embargo, aunque diga eso, sé que no es posible, por mucho bien que podamos hacer. Mi cuerpo se ha ido desgastando. Nunca me he sentido tan débil en mi vida. Mi piel parece casi transparente a veces cuando estoy en el sol. Se siente como si, a pesar de que Grace es esta conciencia dormida que no está en control, ella está tomando tanta o más energía que yo. Si hubiera sabido que todo esto iba a pasar, habría ganado algo de peso para prepararme. Lo siento. Hago todo lo posible para encontrar maneras de mantener esto alegre, pero siempre falla. Hay una razón más por la que tenemos la necesidad de resolver nuestro misterio. Hemos visto al hombre que vino al apartamento 2 veces desde entonces, una vez en el pueblo donde la chica fue secuestrada, y otra vez en la carretera pasando por delante de nosotros. Ambas veces estuvieron cerca. No sabemos qué quiere y no sabemos cómo sigue encontrándonos, pero hemos empezado a asumir que siempre está a la vuelta de la esquina. Así que fuimos tras el Dr. Howard Mann, con la mínima esperanza de encontrarlo todavía, vivo y sano. Secretamente pensé que sería como una película en la que la persona que sabe demasiado pasa a la clandestinidad, esperando su oportunidad de aparecer justo al final para salvar al héroe de caer por el precipicio. Esta vez no. Muchos de los habitantes de la zona conocían al difunto Howard Mann, y realmente había desaparecido. Sin embargo, el rastro no se perdió, le sobrevivió una hija soltera, la doctora Stephanie Mann, y Grace nos ayudó a encontrarla en pocas noches. Aceptó reunirse con nosotros, y nos sentimos afortunados de que las cosas se movieran con cierta rapidez. La primera impresión fue que ella es increíble. Ella reconoció que yo tenía algún tipo de condición grave de inmediato, y de hecho me puso una vía intravenosa en su casa. Dijo que estaba obviamente desnutrida y deshidratada. Incluso se abalanzó sobre Jack, acusándole de haberme sometido a un tratamiento terrible, pero pudimos calmarla lo suficiente como para contarle lo que realmente estaba ocurriendo. Basta decir que contarle toda nuestra historia fue difícil. Jack empezó mencionando a su padre, lo que podría haber sido un error, y el resto del tiempo estuvo muy tensa. Parecía una mujer que estaba armando un rompecabezas en su mente, pero al que siempre le faltaban algunas piezas. Más que nunca sabíamos lo loco que sonaba todo esto. Estábamos contentos de tener una audiencia con ella. Jack contó casi todos los detalles, incluso lo que casi hizo todo ese tiempo atrás en el campamento. Observé su cara mientras contaba la historia, y pensé en lo mucho que había hecho por mí, antes y después de aquello. Lo amo tanto, y odio que gran parte de nuestro tiempo juntos haya pasado de esta manera. Cuando terminó la historia, nos quedamos sentados un rato en su salón, esperando cualquier tipo de reacción. Doctora Mann, entre lo que nos ha pasado, y la madre de Amelia, y tu padre, le dijo Jack, solo necesitamos ayuda. Ella no respondió, y realmente no había hablado mucho en un tiempo. No me quitó los ojos de encima durante gran parte de la historia, y una vez que esta terminó, se levantó y caminó hacia mí. El estómago se me revolvió inmediatamente, la misma sensación que si de repente me hubieran pedido que diera un discurso delante de cientos de personas. Realmente tienes una dentro de ti, dijo, ¿no es así? Nunca lo creí. Sentí mi corazón pasar por un par de latidos. Jack se levantó y miró a un lado y a otro entre la doctora Mann y yo. ¿Una de qué? Pregunté, con la voz temblorosa. Madre, eres tú. Susurró. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. En ese momento llevábamos menos de una hora. Stephanie ni siquiera se movió, mantuvo sus ojos en mí. Jack cruzó la habitación y miró por la mirilla. De ninguna manera, dijo, doctora Mann. Ella no respondió. Me levanté y tomé sus manos entre las mías. No puedo creerlo, dijo. Doctora Mann, no tenemos tiempo ahora, dijo Jack. Su voz sonaba urgente. ¿Quién es? Pregunté. Es él, dijo. El hombre con la cara cambiante. Otro golpe en la puerta, esta vez más fuerte que antes. Stephanie, ¿estás en casa? Preguntó el hombre. Oh, es un viejo amigo de la familia, es solo Matthew, dijo Stephanie, comenzando a moverse hacia la puerta. Jack llegó a ella primero y la mantuvo quieta. Escucha, no sé si realmente sabes quién es, tal vez te esté engañando o tal vez nos estés engañando a nosotros, pero si estás con nosotros, no puedes abrir la puerta, ese hombre va detrás de Amelia, dijo Jack. ¿Es el mismo tipo? Pregunté. Es el mismo, pero parece mucho mayor, dijo Jack.
Era amigo de mi padre, investigaban juntos, dijo Stephanie. ¿Estaba él cuando tu padre murió? Preguntó Jack en voz baja. La pregunta golpeó fuertemente a Stephanie, más piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. Al menos tengo que hablar con él, dijo ella, acabo de conocerte hace unos minutos, lo conozco a él de toda la vida. El hombre volvió a llamar. Stephanie, se nota que estás en casa, siento parecer así pero sinceramente quería ver cómo estabas, dijo, puedo volver si estás ocupada. No, está bien, respondió Stephanie, me he retrasado. Te dejaré entrar. Jack la soltó y se acercó a mí. Estará bien, lo prometo, dijo Stephanie, en todo caso, él también puede ayudar. Ella no tuvo la oportunidad de abrir la puerta. Extendió la mano y la madera se astilló. Stephanie fue golpeada unos metros hacia atrás en la habitación de su lado, y el hombre entró caminando junto a ella. Se detuvo por completo cuando nos vio a mí y a Jack. A mí me pareció que sonreía, a Jack le pareció que fruncía el ceño. Luego hizo un ruido. Yo no podía entenderlo, pero Jack lo había oído antes. Sonaba como si estuviera tarareando mientras respiraba todo el aire de la habitación. De la manera más extraña, sonaba como si dijera Grace, pero no sonaba benévolo. Se me revolvió el estómago y sentí un dolor agudo en la cabeza. Jack empezó a hablar, pero el hombre lo cortó. No hables, dijo. Su voz me rechinó en el cráneo. Sonaba como si hubiera dos personas hablando a la vez. Jack corrió hacia Stephanie para ver cómo estaba. Volvió a mirarme y asintió, ella estaba bien. ¿Qué quieres? Preguntó Jack. El hombre me estaba mirando ahora. He dicho que no hables. Si dices algo más, los mataré a los dos ahora mismo. Le estoy dando una última oportunidad de seguir el juego, como un regalo, dijo. Ustedes son realmente todos iguales. No tienen idea de lo doloroso que es para mí estar aquí, escuchar los pensamientos inútiles y aburridos que pasan por la mente de este hombre. Las dos voces separadas se aserraron la una a la otra mientras el hombre se golpeaba con un dedo en un lado de la cabeza. Se paseó por la casa, sin dejar que sus ojos se apartaran de los míos. Todo este trabajo, todo este tiempo. Es tan infinitamente aburrido, dijo. Jack atravesó la habitación balanceando una lámpara. Se acabó rápidamente, el hombre dio una rápida patada y envió a Jack volando contra la pared. Cerré los ojos y pensé en Grace. Grace, por favor. No sé qué está pasando aquí, pero sé que estás ahí. ¿Puedes oírme? Dejé que mi mente volviera a la habitación blanca con la puerta amarilla. Grace, por favor, solo dime si estás ahí. Necesitamos ayuda. Ella no pertenece aquí, dijo el hombre, ¿ves cómo te está consumiendo? Te estás consumiendo en la nada, pero lo que le estás haciendo a ella es mucho peor. Ella es la que está en la jaula, como un rayo metido en una pelota de goma. Apenas le oí. Me quedé en la caja blanca. Grace, por favor, ¿puedes oírme? Sentí que el hombre me agarraba del brazo. Ardía, y sus dos voces ardían aún más. Voy a llevarla a casa ahora, susurró, las dos voces chocando entre sí. El tiempo pareció ralentizarse y caí en lo que parecía un sueño. La puerta de la pared de mi habitación imaginaria se abrió apenas un resquicio y un viento frío pasó por delante de mí. Estoy aquí, Amelia. Pude verla al atravesar la puerta. Todo lo que puedo decir es que era brillante y fría, y olvidé el dolor de la voz y el agarre del hombre. Volví a escuchar sus pensamientos. Amelia, lo siento. No puedo quedarme mucho tiempo. Levántate y di lo que te diga. Cuando abrí los ojos, me encontré cara a cara con el rostro cambiante del intruso. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en la habitación blanca con Grace. Tiré con toda la fuerza que pude y me arranqué el brazo del hombre. Me miró, vio que algo había cambiado y retrocedió unos pasos. No voy a ir contigo. No voy a ir contigo, dije. Oí las mismas inflexiones duales en mi voz que había oído en la suya, mi voz y la suya, solo que nuestras voces estaban armonizadas. Su cabeza se inclinó y sonrió completamente. ¿Así que estás despierta? Dijo, ¿por qué no sales a verme cara a cara? No quiero volver a verte, y no quiero hacerte daño, pero lo haré si me obligas. No quiero volver a verte, dije, todavía repitiendo lo que le había oído decir, no quiero hacerte daño, pero, oh, déjame adivinar, se rió el hombre. Hizo unos sonidos que no pude entender, casi gritando, y sentí que el suelo temblaba debajo de mí. Todos los cristales de la casa se hicieron añicos. Estaba segura de que no había sido antes, pero afuera estaba lloviendo y la lluvia entraba por las ventanas que ahora no estaban.
Extendió el brazo y me apuntó con un largo dedo directamente. El viento y la lluvia ahogaron el sonido de mis propias respiraciones rápidas. Voy a intentar hablar un poco aquí, confía en mí. Podría jurar que me guiñó un ojo. Oí que mi voz, nuestra voz, empezaba a cantar. El sonido se elevó por encima de la tormenta, y hacia ella. No pude entender las palabras, pero entendí la intención. Creo que de alguna manera Jack también lo entendió. Él vino corriendo desde la pared, con la cabeza baja, solo que esta vez no trató de golpear al hombre, lo abordó, con fuerza, justo a través de la puerta principal y en la tormenta. Podía oír la risa del hombre mientras bajaba el codo sobre la espalda de Jack y lo arrojaba a su lado. Bueno, tú eres el único que realmente está luchando, al menos puedo respetar eso, dijo. No es el único, oí decir. Grace y yo cantamos las últimas notas de esta canción desconocida, y el tiempo se estremeció. Un rayo cayó del cielo. El aire ardió, la lluvia que nos rodeaba se detuvo y se evaporó, y vi el rostro de Jack volverse hacia mí justo cuando el mundo entero se volvió blanco. Todo se aclaró, lentamente, y el hombre con el rostro cambiante desapareció por completo. Jack estaba tumbado de espaldas en la hierba húmeda y ardiente sin moverse. La mitad de su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y yo estaba segura de que había muerto. Amelia, va a estar bien. Ella no me dijo qué hacer, pero me acerqué a su cuerpo y puse mis manos a cada lado de su cara. No se movió. ¿Puedes salvarlo?, dije, aunque estaba hablando con Grace. En cierto modo. Mantén las manos sobre él. Grace se quedó en silencio en mi mente. Sentí todo lo que estaba sucediendo a un grado tan intenso. Cada gota de lluvia que caía sobre mí se sentía como si pesara una libra. El viento que pasaba sobre mi piel se sentía como papel de lija. Los últimos latidos de Jack contra mis palmas se sentían como tambores de guerra. Entonces sentí algo más. Solo puedo pensar en ello como una energía. Algo dentro de mí estaba tirando de Jack. Solo duró unos momentos, y luego ya no pude sentir los latidos de su corazón. Amelia, tenemos que descansar, pero él está bien. Oí claramente su voz. Cerré los ojos para encontrarla en la habitación blanca, pero la puerta ya estaba cerrada. Detrás de ella me pareció oír otra voz, una que solo sonaba perdida y confusa. Llamaba sin que nadie la escuchara. Supe que era la voz de Jack. Jack, estoy aquí. Te tengo. Su voz se desvaneció. Entonces, al igual que había llegado a sentir a Grace dentro de mí, pude sentirlo a él también. Dormido, pero existente. Me senté en el patio frente a su cuerpo. Amelia, dijo Stephanie, de pie en la puerta sosteniendo su cabeza. No respondí, y en su lugar me sujeté la cara entre las manos y lloré. Ahora, unos días después, la doctora Mann y yo tenemos un plan, o al menos el comienzo de uno. Es inestable, y nos basamos en gran medida en la investigación de su padre, pero tenemos confianza. Ella la tiene, especialmente. Ya que está bien. Es mucho más fácil para mí hablar con él que para él hablar conmigo, pero está bien. No puedo pensar demasiado en lo que le pasa o creo que me volveré loca. En cuanto a Grace, no he hablado con ella desde aquella noche, y se siente diferente que antes, más tranquila supongo. Me he sentido mejor que en mucho tiempo. Algo ha cambiado, y para mejor. Una cosa es segura. No dejaré que Jack se vaya, no así. Te haré saber lo que sucede a continuación. Estamos cerca del final. Me llamo Amelia. Esta es la última vez que pretendo compartir mi historia, y si las cosas van como están previstas, espero vivir el resto de mi vida sin que me ocurra nada casi tan interesante. Dudo que haya una forma sana de procesar mentalmente lo que sucedió después del ataque a la casa de la doctora Mann. Resumiendo, por lo que pude ver, no solo llevaba el espíritu de Grace dentro de mí, sino también el de Jack. Fue un momento estresante, pero había partes que agradecer. Definitivamente, las semanas siguientes fueron muy tranquilas y me alegré de contar con el apoyo de la doctora Mann. Fue increíble verla revivir una vez que se dio cuenta de que toda la investigación de su padre se basaba en la realidad y, a falta de una palabra mejor, estaba emocionada. En solo un par de semanas había absorbido todos sus hallazgos y empezó a añadir su propia experiencia. Creo que tenemos una manera de hacer esto, dijo un día la doctora Mann. Recuérdame qué crees que es esto. Le pregunté. Todo se reduce a Grace. Lo que ella es, de dónde viene. No hay otro lugar donde buscar respuestas cuando sabemos que ella está ahí. Habíamos hablado extensamente sobre cómo Grace y yo habíamos hablado. No solo hablado, sino cómo la había visto, en esa habitación blanca de mi mente.
Tenemos que llevarte de vuelta allí, o tal vez llevarla a ella, dijo. Ella apareció bajo una circunstancia extremadamente especial. No solo para protegerte a ti y a Jack, sino también para protegerse a sí misma, y creo que le fue difícil hacerlo. Sostuvo en sus manos algunos de los escritos de su padre. Lo que mi padre creía, dijo, es que, sea lo que sea Grace, te drena. Cuanto más activa es, más se lleva. La creencia es que un huésped puede ser complementado con energía externa para compensar la diferencia. Básicamente, podemos cargarte y tendrás suficiente para los dos, al menos para una conversación. ¿Qué tipo de energía? Pregunté. La probada, la electricidad, dijo. No digo que vaya a funcionar definitivamente, pero es un comienzo. Comunicarme con Grace de nuevo no era mi mayor preocupación. ¿Qué hago si nada de eso importa? Dije. Una parte de mí piensa que esto va a ser así a partir de ahora. Una pregunta tras otra. Digamos que puedo volver a hablar con Grace, puede que solo me diga, gracias por venir, pero nada va a cambiar. Tú serías la única que podría saberlo, dijo la doctora Mann. Sea lo que sea, si quiere ayudarte o no, creo que apostamos por el hecho de que al menos tiene algún sentido de la autopreservación. Si eso es todo lo que tenemos, creo que será suficiente. Su confianza y entusiasmo me hicieron sentir mejor, y fue un impulso en la dirección correcta. Ya sabía lo que quería hacer. Acepté descansar, pero no lo hice. Me quedé en el sofá, y definitivamente parecía que estaba descansando. Tenía la televisión encendida, fingía leer libros, cosas así. Para ser sincera, me gustaba volver a tener un apetito saludable, sobre todo porque apoyaba lo que realmente estaba haciendo entre bastidores. Estaba impaciente y orgullosa. El espíritu de Grace, su mente, lo que fuera, estaba ahí, y me pasé todo el tiempo buscándola de nuevo. Lo había hecho una vez, y sabía que tenía que haber una manera de hacerlo de nuevo. Todo lo que hacía se convertía en un intento de alcanzar ese nivel más profundo de meditación. Imagina que estás en una mansión y que juegas al escondite con alguien que siempre sabe dónde estás, y que puede moverse cuando quiera, pero también puede teletransportarse, y además tienes los ojos vendados. Eso es lo que sentí. Tal vez puedas imaginar la frustración. Sabía que estaba siendo egoísta, pero quería encontrarla por mi cuenta, e hice todo lo posible por olvidar lo mucho más fácil que se habían sentido las cosas cuando no estaba sola y tenía a Jack. Oh, Jack. Me pregunto cuántas veces las relaciones dan ese gran paso de que un miembro de la pareja albergue el alma del otro. No he leído ningún libro sobre citas, pero tenía la sensación de que estábamos abriendo nuevos caminos. Sé que se supone que debes aprender a vivir el momento, pero siento que merezco un pase por ignorar ese consejo durante un tiempo. Definitivamente, intentaba apresurarme en el momento en que estaba y avanzar hacia la parte dichosa de mi vida. Fantaseaba con la idea de sentarme en un restaurante con Jack, simplemente para tener una conversación normal, una en la que no estuviera arrojando mis palabras a los rincones oscuros de mi mente. Había una parte de mí que se preocupaba de que él ya no quisiera eso. Quiero decir, ¿lo quería? ¿Lo querría yo? No sé cómo se resuelven los problemas que ni siquiera se pueden conceptualizar del todo. No quería hablar por él, pero realmente no podía imaginar pasar por todo esto solo para eventualmente vivir mi vida con otra persona. ¿Te imaginas esa conversación? Alguien me pregunta, cuéntame sobre tu última relación. ¿Por qué no funcionó? Digo todo eso para dejar claro lo mucho que lo amo. Él estaba en esta lucha por mí, y ahora yo estoy en ella por él. Aunque todo eso es cierto, quiero que lo que diga a continuación no suene mal. Por mucho que lo echara de menos, quería acabar con todo por mi cuenta. Si había un último y gran rompecabezas, quería ser yo quien sostuviera todas las piezas, y cuando estuvieran juntas, mirar atrás y decir, lo resolví. Ayuda en el camino para llegar hasta aquí. Por supuesto. Suerte. Sin duda. Pero la pieza final, yo era la que sabía dónde ponerla. Eso es lo que quería. Lo diré de nuevo, sé que es egoísta. También disminuye todo lo que Jack y la doctora Mann y su padre habían hecho, incluso mi madre en cierto modo, pero ahí está. Al final, vi que todo se reducía a mí y a Grace. Lo difícil, sin embargo, es que no estaba segura de poder hacerlo sola. No importaba la paz que sintiera, o la claridad con la que pudiera ver esa habitación a mi alrededor en mi mente, o el tiempo que estudiara la puerta amarilla en la pared más lejana, nunca podía hacer que Grace entrara por ella como lo había hecho la primera vez, y nunca podía escuchar la voz de ninguna de las dos. El problema es que la mayor parte de las veces que creía estar allí, en esa habitación, no lo estaba, solo imaginaba.
Había una clara diferencia, y podía sentir cuando estaba realmente allí. Un sueño lúcido y despierto que era extremadamente frágil. Una de las formas en las que podía saberlo era por los sonidos más allá de la puerta. No eran las voces que anhelaba oír, pero al menos eran la prueba de que había algo allí, zumbando justo al otro lado. Mientras la doctora Mann se concentraba en sus experimentos, yo me concentraba en los míos. Todos los días, desde el momento en que me despertaba, una y otra vez a lo largo del día. Intenté dar pequeños paseos fuera de casa, pero a veces acababa en la habitación blanca, solo para volver y encontrarme de pie en la calle, recibiendo gritos de gente en la que ni siquiera había reparado. Salir no funcionaba tan bien, así que me quedaba en la casa, pero seguía haciéndolo. Esto se prolongó durante un par de semanas sin demasiado problema, pero tampoco se avanzó mucho. Resulta que la relajación total no era lo que necesitaba. Cambié de táctica y mi enfoque pasó a ser el de dejarme sentir lo que me saliera naturalmente. Yo, naturalmente, me sentía enfadada. No era solo el enfado que había cogido recientemente. Eso era solo en la superficie, y había mucho más enterrado debajo de mí, como si lo hubiera estado almacenando toda mi vida. Así que la desenterré con las manos, las uñas y los dientes. Resulta que no era enfado en absoluto, era furia. Las paredes de la habitación blanca eran memoriales de mi vida, tanto la que había vivido como víctima de estos tratos celestiales como la que podría haber tenido de otra manera. La vida que me habían impuesto se había desangrado en la de mi madre, en la de Jack, en la de la doctora Mann, en la de su padre. Los momentos de nuestra vida son iguales cuando se miden en tiempo, y tenemos un suministro extraordinariamente limitado. Estar obligada por mis circunstancias a utilizar mi tiempo como lo tenía, sin un verdadero fin a la vista, era algo que me negaba a aceptar. Cavé más hondo, sin estar dispuesta a dejar un ápice. Capa tras capa de insatisfacción resuelta que se había estado gestando justo debajo de la superficie. Me tiñó las manos de rojo, y las llevé conmigo a la habitación blanca. Ese color me sentó mejor, así que cambié las paredes. Mi ira goteaba de mis manos, y vi cómo el color se extendía por toda la habitación. Uno a uno, cada panel de la sala brilló hasta que todo cambió. La puerta amarilla estaba ahora en un marco carmesí, y me levanté por primera vez en semanas. Suena fácil, como si la habitación fuera solo una fantasía juguetona en mi mente. A veces, eso puede ser cierto, pero de nuevo, hay una clara diferencia. No importaba porque en ese momento las fantasías cesaban por completo, y a partir de entonces siempre era real. Fuera cual fuera la habitación, en cualquier lugar que se construyera, se retrocedía. Ahora estaba más claro que nunca que no era un lugar que yo había creado, al menos no sola. Intentando ponerme en pie, pude sentir un peso sobre mis hombros que se hacía más pesado a medida que me levantaba. No importaba. Ahora estaba lidiando con la habitación roja Amelia, aunque solo había existido un par de días, sabía que todo había cambiado. Por supuesto, no le quito el mérito, porque me di cuenta de algo, y tal vez ya lo haya pensado. No era la única que estaba enfadada, y no era la única que luchaba contra ese lugar. Incluso si pensaba que estaba haciendo algo sola, siempre involucraba a Grace. Todavía no podíamos hablar, y puede que no quisiera admitirlo al principio, pero cuando yo empujaba contra algo, ella también lo hacía. Si me paraba, nos parábamos. Y a partir de entonces, al menos levantarse estaba garantizado. Un día, la nueva línea de base era dar un paso adelante. Otro, eran 3 pasos. Cada vez que la habitación se manifestaba a mi alrededor, todo se reiniciaba, casi como un juego, y yo caminaba los mismos pasos, lo más lejos que podía llegar en la habitación, siempre manteniendo la vista en la puerta. Nada viene a cambio de nada, ¿verdad? Algún precio se estaba pagando de alguna manera, y el mundo real empezó a volverse brumoso. Al principio fue sutil. Miraba alrededor de la habitación, la sala de estar real en la que estaba, y notaba estas formas revoloteando de diferentes tamaños, pasando por la habitación. Eran difíciles de localizar y estudiar. La situación avanzó y los detalles empezaron a nublarse. Los objetos empezaron a parecerse más a los colores, y por cada nuevo paso que daba en la habitación roja, otra pieza se perdía en la real. Ya no podía distinguir los sonidos, al menos no de dónde venían. Había un ambiente suave en la habitación roja que casi siempre oía, estuviera yo allí o no, un zumbido profundo más allá de las paredes. De vez en cuando estaba dentro y oía lo que creía que era la doctora Mann hablándome. Seguramente ya sabía lo que estaba haciendo, pero no recuerdo haberla visto. No creo que pueda recordarlo. Dado el esfuerzo y la persistencia, era realmente inevitable que tuviera éxito, aunque el día llegó antes de lo que hubiera pensado.
Sucedió en un día que no habría esperado. Cambié mi rutina y todo se puso en su sitio. Normalmente, me apresuraba a dar mis pasos, adentrándome en la habitación con una especie de prisa y tropezando, básicamente intentando correr de cabeza hacia la puerta. Este día, me sentí mejor tomándomelo con calma, sintiendo y escuchando y concentrándome en cada movimiento, sin importar el tiempo que me llevara. Mis manos goteaban de color rojo, y me acomodé en una temblorosa unión entre la calma y el enfado. Ya está, Amelia, me dije una y otra vez. Entonces volví a la habitación por última vez, aunque no lo sabía. En ese momento, el mundo que conocía y este se habían mezclado tanto, que todo se superponía. En una dirección había una pared roja y plana, y en la otra la chimenea de la doctora Mann. Oía los pájaros de mi mundo, y ese zumbido profundo en el otro, formando juntos alguna melodía mística. No me apresuré, ni siquiera intenté ponerme de pie de inmediato. De hecho, mantuve los ojos cerrados durante un rato, confiando en que estaba allí, respirando más despacio que en cualquier otro lugar. Era real, ahora más que nunca. Me puse las manos delante de mí y me estudié las palmas. Las pasé por la pared detrás de mí y sentí la textura. Sentí mi propia exhalación en mis brazos. Finalmente me puse de pie, lenta y decididamente. Sabía que no me caería. Caminé hacia adelante, pero más lentamente de lo que había intentado nunca, colocando suavemente un pie tras otro. Este es el momento, Amelia, dije de nuevo, tú también, Grace. Jack, ya voy. Mis manos temblaron y las calmé. Pasé por donde había estado, y sin tanto esfuerzo como cualquier otro intento, llegué a la puerta, con la mano agarrada alrededor de la fría manija. Vibraba y se sentía fría al tacto. Tan rápido como pude, giré el picaporte y tiré de él. Allí no había nada, y lo había todo. Había luz, ruido, calor, oscuridad, frío y miedo. El sonido era ensordecedor al principio, una cacofonía que entraba y salía de la habitación. Había un crepúsculo profundo y antinatural que se extendía sobre las cosas familiares. Era como ver el espacio que imagina un niño, solo que nuestro mundo también estaba allí, apretado en él, envuelto en una manta etérea. Imagínese ver galaxias entre usted y el edificio de enfrente, o que un planeta atraviese la puerta que acaba de abrir. Un matrimonio completo entre lo inimaginable y nuestro mundo. Sabía que, de alguna manera, todo lo que veía era real, y mientras miraba mi propio mundo, simplemente tenía una nueva vista que me permitía ver más que la verdad parcial a la que estaba acostumbrada. Había ciudades que reconocía y otras que no, mezcladas con la nebulosa. El otro mundo no estaba deshabitado. No podía discernir un patrón en su forma de moverse, pero estaban allí. A lo largo de la acera, la gente caminaba junto a seres que no podían ver y seres que no podían verlos. Los dos mundos estaban totalmente separados y totalmente unidos a la vez, cada uno escondido al lado del otro. No sé qué era la puerta, ni qué simbolizaba, pero algo me ocurrió cuando se abrió. Para empezar, ya no estaba enfadada. No creo que pudiera estarlo, porque cuando te enfrentas a lo que yo vi no puedes sentir nada. Lo mejor que puedes esperar es quedarte quieta y mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente para intentar recordarlo. La otra cosa que sucedió fue la comprensión. Supe lo que era Grace. No los hechos, sino el sentimiento, y finalmente acepté que éramos lo mismo, almas similares de dos lugares solo separados por la falta de un sentido adicional. Si cada persona tenía una puerta como esta en algún lugar de su interior, entonces la mía estaba finalmente abierta, para mí y para Grace. Quería solo un poco más. Solté la manilla y apoyé las palmas de las manos en la pared. El más mínimo empujón, y pude sentir que la habitación se movía. Ya no necesitaba el esfuerzo, porque al menos esta habitación, en medio de todo, ahora me pertenecía. El techo se levantó, y los cuatro lados se abrieron y se alejaron, dejando solo el suelo sobre el que estaba, y la totalidad de aquel océano nebuloso a mi alrededor. Los sonidos se calmaron y todo se ralentizó. Oí una canción suave y silenciosa que se elevaba por encima de todo lo demás, y supe que ella estaba allí. Amelia. Me volví y vi lo brillante que era. Ella representaba la majestuosidad de nuestros dos mundos. Más allá de los límites de nuestra plataforma, sabía que ella veía lo mismo que yo, solo que las partes que me resultaban familiares ella las llamaba extrañas. ¿Cómo te enfrentas a algo así? ¿Cómo se toma este nuevo sentido, esta nueva comprensión, y se elige algo para decir? No creo que se pueda, al menos no inmediatamente. Todo lo que quería hacer era mostrarle que no estaba enfadada, y que la veía como a mí misma.
Podría ser anticlimático, pero recurrí a uno de los gestos más poderosos que conocía, completamente segura de que ella nunca lo había experimentado. Me acerqué y la abracé. No se me ocurrió nada más humano que hacer por ella. ¿Qué otra cosa tenía la capacidad de comunicar tanto? Así que nos abrazamos durante un rato, dos embajadoras de cada lado del espejo. Cuando ella habló, oí su voz en mi mente, y nunca había sonado tan clara y tranquilizadora. Amelia, lo siento. Grace, ¿dónde está Jack? ¿Está bien? Dije, llorando, tengo tantas preguntas, pero supongo que no tenemos mucho tiempo. Necesito saber dónde está. Está bien. Está ahí fuera. Señaló hacia la extensión brumosa. Está buscando un camino de vuelta. No hay mucho más que hacer cuando estás en un lugar desconocido. ¿Puede realmente volver? Sí. Lo hará. Puedo traerlo. Creí, y me sentí aliviada. Las palabras seguían en mi mente, y había tristeza en ellas. No perteneces a ese mundo. Grace miraba más allá de mí, por encima del borde de la plataforma blanca en la que nos encontrábamos, y no creí que pudiera soportar la emoción que vi en su rostro. Me gusta lo concretas que son las cosas en su mundo. Es relajante experimentar las cosas como tú lo haces. ¿Cómo era antes? Hizo una pausa y caminó hasta el borde del suelo, ahora solo una plataforma rodeada de nada y de todo. Todo es solo tiempo, mezclado consigo mismo. No hay estructura, ni ritmo. No hay principio ni final. Lo vemos todo a la vez. Para ti sería como memorizar cada palabra de una serie increíblemente larga de libros, y luego darte cuenta de que las páginas están todas en orden aleatorio. Yo solo escuchaba. Para nosotros, tú eras el misterio. Tu mundo, la gente, los animales, las cosas que no podíamos ver. Sabíamos que había algo más allá, pero no teníamos la capacidad de explorarlo. La atención. Podíamos sentir tus emociones. Llegaron hasta nosotros, y algunos nos sentimos atraídos por ello. A algunos nos daba miedo. La mayoría eran ambas cosas. Para mí, simplemente me sentía como, no tenía forma, y anhelaba algo que ni siquiera podía describir. Grace casi parecía avergonzada, y yo solo me moví para sostener su mano, animándola. Estuve cerca de ti, aquel día en la montaña cuando te estabas ahogando. No podía verte a ti, ni a tu madre, y si hubiera podido me habría horrorizado. Pero podía sentir tu miedo, y podía sentir el amor que tu madre sentía por ti, y quería esos sentimientos, aunque no pudiera entenderlos. No sé qué pasó, pero seguí tus emociones, y empujé contra una barrera que ni siquiera podía ver, y entonces estuvimos juntas. Te escuché. Eras una niña, y ambas éramos completamente extrañas la una a la otra. Estaba increíblemente, infinitamente asustada de dónde estaba, y me retiré completamente. Ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Pasó mucho tiempo antes de que escuchara el mundo que te rodeaba y empezara a aprender. Aún así, todas esas páginas que memoricé, todo ese tiempo deformado a través del futuro y la historia, salió a relucir en mis momentos más débiles. Intentaba dar algún sentido a lo que estaba pasando, aferrándome a lo que pudiera. Cuando Jack me hizo preguntas a través de ti, me ayudó a centrar mis pensamientos, y poco a poco, gané el control. Lo empujé, y siento mucho lo que te hice. Estaba completamente sola en un mundo extraño, y sin importar lo que pasara, no quería irme, pero no tenía idea de cómo quedarme. Estás atrapada entre estos dos mundos, dije, y ahora yo también, y Jack también. Tiene que terminar. No necesitas el permiso de nadie para quedarte, y no tienes mi permiso para irte. No habló durante mucho tiempo, y me di cuenta de que la había pillado desprevenida. Llevamos mucho tiempo juntas, y ahora veo las cosas mucho más claras, le dije, puedo saber cuál es tu plan. ¿Crees que sería más sencillo si lo dejas todo y vuelves a flotar? Es la única manera de estar segura de arreglar todo esto. Eso no va a arreglar nada, Grace, dije, no puedo creer que esté diciendo esto, pero si haces eso, será parte de nuestras vidas igualmente, porque no te dejaremos ir. Si lo haces, te haremos volver. Ahora estás aquí, y eso es todo lo que hay. No hay realmente una manera de explicar el vínculo que había existido entre nosotras. Toda una vida de dolor y confusión, de abandono, de miedo, todo culminando en la comprensión de que no éramos muy diferentes. Sentía una obligación hacia ella, pero seguía reconociendo que ninguno de las dos debía estar atada al otro. Es que habíamos pasado demasiado tiempo juntas como para separarnos del todo. Vi todos estos pensamientos en su cara. Creo que hay una manera, pero no es más natural que lo que ha sucedido hasta ahora. El problema no terminará. Pase lo que pase, de una forma u otra, el lugar del que vengo siempre intentará tirar de mí.
Tiraremos más fuerte, dije. Jack será diferente. Nos ocuparemos de ello, dije, acabemos con esto. Ella asintió y nos tomamos de la mano por última vez. Volví a mirar la extensión. Había tanto, y sabía que cuando me fuera, nunca recordaría realmente lo que había visto. Ni siquiera los recuerdos de este lugar podrían mezclarse para siempre en mi mundo. Cerré los ojos y sentí que Grace me soltaba las manos. Te encontraremos, Amelia. Quédate donde estás. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la casa de la doctora Mann por completo, sin restos del otro lugar. No hubo transición, fue como apagar un interruptor de luz. En un instante estaba de vuelta, como si nunca hubiera estado en otro lugar. No me moví durante un rato y, unos minutos después, me puse a llorar. Por primera vez que podía recordar, estaba completamente sola. Si alguna vez fue difícil notar la presencia de Grace en mi mente, su ausencia era absolutamente ensordecedora. Sentía como si mi mente se hubiera ampliado, pero con un espacio completamente vacío. Tardé un rato en calmarme, y no mucho más en darme cuenta de que no sabía realmente cuál era el plan de Grace. Ella dijo que esperara, así que realmente esperaría. Más o menos. Por curiosidad, traté de volver a esa habitación en mi mente, pero no estaba en ninguna parte. La doctora Mann llegó unas horas más tarde. Me encontré con ella cerca de la entrada y traté de disculparme rápidamente. Para mi sorpresa, se rió. Sinceramente, estoy un poco aliviada, dijo. Estaba emocionada por la oportunidad de participar en una de las revelaciones más revolucionarias de la historia de la humanidad, claro. Dejó escapar un suspiro que no ocultaba su decepción. Pero lo que importa es que estás bien, y nunca habría querido poner en peligro eso, dijo. Después de decir eso, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente ni siquiera contestaría, pero dadas las circunstancias estaba muy esperanzada. Hola, dije. La voz al otro lado lloraba. No reconocí la voz, pero sabía quién era. ¿Jack? Pregunté. La voz lloró un poco más fuerte, un llanto de risa, y nunca había sido tan feliz. Jack, te amo, dije. Yo también te amo, dijo él, con la voz de otra persona. No quería arruinar el momento, pero tenía que preguntar. Jack, tú no, tu voz, yo solo, empecé. No, dijo, no hay nadie más. Solo soy yo. Soy diferente, pero estoy aquí, y estoy en camino, y. No estoy solo. Oí otra voz a través del teléfono, una llena de tanta emoción como podía imaginar, una voz suave y calmada que reconocí. Hola Amelia, dijo. Volví a llorar. Todavía no entendía cómo, pero los dos estaban allí. Escucha, no creo que las cosas vayan a ser sencillas para nosotros pronto, dijo Jack, vamos a resolverlo. Solo apresúrate a volver aquí, dije. Amelia, tengo mucho que contarte, dijo. No nos quedamos al teléfono por más tiempo. Todo lo que no fuera verlos delante de mí era demasiado duro, y me dijeron que llegarían a mí en solo unos 2 días. Supe entonces que me parecerían 2 años, pero me dio mucho tiempo para sentarme y preguntarme cómo habían conseguido volver a este mundo los dos. Pensé que tenía una idea de cómo lo habían hecho y traté de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, la curiosidad es muy poderosa, y la doctora Mann era aún más curiosa que yo. Encontró una noticia que lo confirmaba. Unas 3 horas antes de que Jack me llamara, había habido un pequeño accidente de avión, un accidente de paracaidismo. Un suceso terriblemente triste que costó la vida a 12 personas en total. Los socorristas tardaron en llegar al avión, y cuando lo hicieron, solo encontraron a 9 de los pasajeros. 3 desaparecidos. 2 hombres y una mujer. Estoy escribiendo esta última parte mientras espero que lleguen. Apenas puedo escribir, me tiemblan mucho las manos. Me alegro de que Jack haya pensado que lo mejor es compartir nuestra historia, pero no lo habría creído si no me hubiera pasado a mí. Para mí, es como si la historia acabara de empezar. Tenemos que arreglar las cosas con las familias de los que murieron en el accidente de avión. Tenemos que averiguar quién es la tercera persona, y si está detrás de Grace, lo que parece probable. Tenemos que mostrarle a Grace lo hermoso que es nuestro mundo cuando lo puedes ver de verdad. Y yo necesito hablar con mi madre. Independientemente de lo que suceda, esta es la última actualización que publicaremos. Si nos has seguido, solo quiero que sepas que estaremos bien. Nunca he estado más segura de nada. Ni siquiera sé qué sentido tiene todo esto. Todas las historias que me han gustado a lo largo de mi vida tenían una gran lección que intentaban compartir, y sinceramente preferiría una así. Tal vez un final más estable, pero no es así.
Si hay algún tipo de lección, creo que es encontrar algún tipo de esperanza en los momentos difíciles. Encontrar esperanza en ti mismo y en la gente que te quiere. También está la lección de que no estamos solos, y que hay otro mundo al lado del nuestro. No sé qué significa eso para ti, pero para mí hace que las cosas se sientan menos aleatorias. Hace que el tiempo parezca más precioso, y me alegro de que podamos experimentarlo un segundo tras otro. No sé cómo terminar esto, así que lo haré. Con todo mi amor, Amelia. Físicamente, literalmente. A las mujeres de esa secta les cortaban las cuerdas vocales con una ceremonia especial cuando tenían 12 años. Vivíamos en una comunidad remota en el norte de Columbia Británica. Es, una comunidad próspera y saludable, con huertos y minas, electricidad y una pequeña clínica, e incluso un salón de tatuajes. Los profesores y los médicos tenían internet. Era precioso y muy tranquilo. Todo el mundo estaba bien atendido, con comida abundante y maravillosa y un estilo de vida al aire libre. De hecho, más tarde me enteré de que los forasteros solían presentar solicitudes para unirse a la comunidad. Incluso mujeres con sus hijos. A veces las solicitudes tenían éxito. Pero yo no. Había estado desesperada por salir desde el día en que tenía 10 años y mi padre me habló del silenciamiento. Papá era profesor. Yo quería ser profesora, como mi padre. Había crecido viéndole preparar los planes de las clases, calificar los trabajos con sus gruesos bolígrafos rojos, discutir en voz alta y apasionadamente con sus colegas sobre el contenido de los cursos y la pedagogía. Todo aquello me cautivaba y sabía, como mi padre decía a menudo, que no había nada más noble y valioso que enseñar y formar la mente de los jóvenes. No es de extrañar que en nuestra comunidad solo se confiara a los hombres el oficio de maestro. Qué ridículo y retrógrado era el mundo exterior con sus maestras y mujeres sin silenciar, siempre sumido en la inestabilidad y el caos. Con razón el exterior estaba lleno de guerras, violencia, deudas y pobreza. Sus mujeres siempre bajo la amenaza de ser agredidas. Los profesores nos ponían vídeos con fechas actuales, clips de las noticias hechos por los propios forasteros, mostrando cómo tratan a sus mujeres. No es de extrañar que siempre hubiera una cola de mujeres desesperadas por unirse a nosotros, una comunidad libre de maltratos, abusos y agresiones, con comida en abundancia para todos y un pequeño hogar seguro. Ser silenciada debe ser un pequeño precio a pagar. Recuerdo a mi madre riendo hasta que se le saltaron las lágrimas cuando le dije que quería ser profesora como papá. Entonces me abrazó y sollozó como si se le hubiera roto el corazón. Papá me contó lo del silenciamiento poco después. Era un gran maestro y comprendí por qué era necesario. Papá lo había explicado todo cuidadosamente. La historia, los beneficios para la comunidad, la evolución desde un tatuaje simbólico a lo largo de la garganta hasta un procedimiento clínico real e indoloro que inutilizaba las cuerdas vocales de forma permanente. Tuve mucha suerte de tener un padre profesor que se tomaba el tiempo de explicarme las cosas tan bien y con tanta claridad. Otras chicas solían recibir un aviso de la clínica con la fecha y la hora de su cita para el silenciamiento. Sin embargo, como decía papá, era muy importante que se enseñara correctamente, con el contexto adecuado, de lo contrario no se entendería bien. Por eso enseñar era un trabajo tan importante. Tener un papa profesor también tenía otros beneficios. Me había organizado una fiesta del silenciamiento con la que la mayoría de las chicas solo podían soñar, con comida increíble importada de fuera, bailes y canciones. Yo llevaba un precioso vestido de encaje brillante, también comprado fuera para la ocasión, y todas mis amigas se habían puesto celosas mientras yo brillaba durante todo el día. Aún recuerdo aquel vestido, pero luego terminó y todos se fueron a casa. Mi silenciamiento tendría lugar mañana. Me quedé tumbada en la oscuridad, incapaz de ignorar el nudo de miedo que me había estado atenazando durante todo el día. Bueno, en realidad toda mi vida, desde el día en que papá me habló del silenciamiento. Mientras pensaba en la intervención de mañana, que me inutilizaría definitivamente las cuerdas vocales y me silenciaría para siempre, las oleadas de miedo que me invadían se hacían cada vez más fuertes. Se oyó un ligero golpecito en la puerta de mi habitación. Levanté la cabeza y grité en voz baja. ¿Sí? La puerta se abrió y mi madre entró sin hacer ruido.
También estaba vestida para ir a la cama y, a pesar de la oscuridad, el tatuaje que llevaba en el cuello y la garganta era claramente visible. Había elegido una línea sencilla, como haría yo. Muchas mujeres silenciadas eligen diseños elaborados para el tatuaje del cuello que reciben después del silenciamiento, pero yo quería la misma línea lisa en el cuello que tenía mamá. Me cogió la mano. Le susurré: «Mamá, tengo miedo». Empezó a teclear en su blog de notas, que siempre llevaba consigo. «Por favor, no tengas miedo, Elisa. Terminará muy pronto. Y no duele nada, solo el tatuaje de después, un poquito». Leí las brillantes palabras. Luego dije: «Mamá, no quiero perder la voz». Parecía tan triste mientras tecleaba furiosamente. «Elisa, tu padre te ha explicado por qué es así aquí. Has estudiado ejemplos de sociedades que no tienen silenciamiento, sabes lo terribles y miserables que son. Nosotros somos una sociedad tan pacífica y ordenada desde que empezamos a silenciar a las mujeres. Lo sabes». Papá gritó fuerte. «Luisa, ¿vienes a la cama?». Mamá se inclinó para darme un último beso apresurado y salió de mi habitación. Volvía a estar sola con mis miedos. No podía evitar pensar en el exterior, donde las mujeres parloteaban, charlaban, chismorreaban, engatusaban, manipulaban a los hombres y contaban historias, y se quejaban y protestaban y querían esto y lo otro y lo demás allá. Papá decía que era una desgracia, y que un día, tal vez, verían el error de sus caminos y se volverían como nuestra comunidad. Pero todos estos pensamientos no podían detener mi miedo por el mañana y mi silenciamiento. Pasaron horas oscuras, mientras yo miraba al techo. Aún recuerdo esas horas, pesadas como el pegamento, silenciosas. Debían de ser las 2 de la madrugada cuando oí un leve golpecito en mi ventana. Me incorporé, dejando a un lado mis miedos infantiles y abrí la cortina. Una mujer adulta estaba detrás del cristal, sonriéndome. Su tatuaje en el cuello era claramente visible a la luz de la luna, un hermoso diseño de rosas y espinas. No me importaba la seguridad. El miedo al mañana me había insensibilizado. Abrí la ventana de golpe. «¿Quién es usted?». La mujer abrió la boca y habló, en voz baja, pero aún así habló, su voz salió de sus labios. «Hola Elisa. ¿Quieres venir conmigo?». Nunca había visto a una mujer de esa edad, con un tatuaje en el cuello, que pudiera hablar. Me quedé boquiabierta. «¿Qué?». Empezó a hablar rápidamente. «Elisa, sé cómo te sientes. Podemos llevarte fuera. No puedo explicarte mucho ahora, pero si quieres, tienes que venir conmigo ahora. Será una vida dura, pero no perderás la voz, al menos hoy no». Me quedé un rato en silencio. Sentí que el miedo atroz de los últimos años cambiaba un poco, dando paso a una nueva emoción. ¿Esperanza? ¿Emoción? Miré el rostro envejecido de la mujer que hablaba, con las rosas tatuadas en la garganta, y asentí mudamente. Ella me sonrió. «Excelente. Sígame». «No, no necesitas nada, tenemos todo lo que necesitas, un coche esperándote. Ni siquiera zapatos. Solo muévete rápido». Con el corazón latiéndome deprisa, seguí a mi nueva amiga y salí por la ventanilla. Me llevó durante horas por las montañas, por carreteras secundarias sinuosas que no sabía que existían. Me contó que mi madre les había enviado un mensaje prohibido para que vinieran a buscarme. Sabía que nunca volvería a ver a mis padres. A veces se filtran pequeñas noticias a través de las conexiones. La comunidad prospera. La vida afuera es dura. Pero puedo hablar. No puedo seguir viviendo con el dolor de saber que la muerte de mi familia fue mi culpa, no me di cuenta, pero reconozco mi error. Desperté un día, hace 5 meses, con una nota bajo mi almohada, la nota decía: «Me llamo Alfred, vivo en tu casa y odio la luz. Detrás de tu placar hay un agujero donde me oculto cuando es de día, pero de noche, duermo junto a ti. ¿Puedes apagar la luz del baño antes de irte a dormir? Me molesta mucho que la dejes encendida». Al principio me asusté, pero luego pensé que era una broma de mi hermanita de 9 años. Fui a su habitación y dije: «Buen intento», y le lancé el papel hecho una bolita. En el almuerzo, mi hermana le contó a nuestros padres lo de la nota, pero no hicieron caso, dijeron que lo arregláramos nosotros. Esa noche dejé la luz del baño prendida, como siempre, pero a la mañana siguiente encontré otra nota que decía: «Te dije que apagues la luz del baño,
Tu hermana no escribe las notas, soy yo, si no apagas la luz del baño tu familia sufrirá las consecuencias. En ese momento le dije a mi hermana. Dime la verdad, ¿no es divertido, tú escribes las notas? Ella me dijo que no gritando, y se fue a la sala de estar. Yo me quedé pensando todo el día y en la noche apagué la luz del baño por las dudas. A la mañana siguiente otra nota decía, gracias por apagar la luz, sigue así y no pasará nada. Pasó el tiempo y siempre apagaba la luz. Hasta que un día olvidé apagarla y bajo la almohada la nota decía, si prendes otra vez la luz tu familia sufrirá las consecuencias. Ese día la apagué, pero al amanecer la luz del baño estaba prendida y había una nota pegada con saliva en mi mano, leí la nota sudando de miedo, y la nota decía, no apagaste la luz, te dije que me molestaba, por tu culpa la luz me quemó el cuerpo, y pagarás con las almas de tus padres y tu hermana. Corrí llorando al comedor y exclamé, ¿quién prendió la luz del baño? Mi madre dijo que fue al baño en la noche y olvidó apagarla. Caí al suelo convenciéndome de que nada iba a pasar. En la noche traté de convencer a mi familia de que durmiéramos en otro lugar, pero me fue imposible, pasé toda la noche viajando de la habitación de mi hermana al cuarto de mis padres. Pero, a las 3 en punto de la madrugada, escuché una respiración en la cocina, corrí hacia allí y vi a una criatura escurriéndose en el suelo avanzando lentamente, babeando, con extremidades largas y peludas, un cuerpo amorfo y un rostro inhumano e inexplicablemente pálido. Se acercó a mí y me dijo, ahora entenderás que algunas acciones tienen consecuencias que afectan a otros. Sentí un golpe en mi cabeza y caí inconsciente. Desperté en el auto de mi tío por las luces de la policía y de las ambulancias. Salí del auto que estaba enfrente de mi casa y corrí adentro, en mi habitación estaban los cadáveres de mi hermana, mamá y papá ensangrentados, mi tío me llevó al auto y desde ese día vivo en su casa lamentándome, y deseando que nada hubiera pasado. Hace unos meses me levanté, de nuevo llorando por lo que me pasó. Y la vi de nuevo junto a mi almohada. Otra nota que decía, soy yo, Alfred, no ha sido fácil localizarte, pero lo hice y aunque huyas siempre te encontraré. Desde mañana no toleraré que enciendas ninguna luz de la casa por las noches. Tuve que matar a mis tíos y a mis primos para que no sufrieran lo mismo que mis padres y mi hermanita. Ahora estoy en un instituto mental, Alfred no ha desaparecido, aún escucho su respiración pesada junto a mí, pero aquí puedo estar tranquilo. Aquí apagan las luces todas las noches.